edificante, porque nos ha abierto la perspectiva bíblica en la manera en cómo resolver los conflictos en la iglesia. El capítulo 6 forma parte de una sección en la que el apóstol Pablo está tratando con los asuntos medulares, con los problemas y los conflictos dentro de la iglesia. Debo recordarles que en los primeros cuatro capítulos se enfocaron en las divisiones dentro de la iglesia. El capítulo 5 habló de la inmoralidad, y en este capítulo 6 el apóstol Pablo, como un padre espiritual, habla acerca de los conflictos entre los corintios. Una iglesia muy amada por Pablo, fundada en su segundo viaje misionero. Llegó hasta allá guiado por la revelación de Dios, predicó el evangelio y se convirtió mucha gente. 18 meses estuvo ahí compartiendo de la palabra, siendo un maestro, un predicador, y como apóstol continuó en ese encargo misionero que Dios le había dado. Y después de salir de la ciudad ya en Éfeso, se enteró de que había varios problemas entre la iglesia, conflictos serios, y escribe esta carta, que la consideramos la segunda de 3 o 4, en la que él es claro, llamándoles a resolver sus propios conflictos. El capítulo 6 trata la manera en que la iglesia de Corinto y toda iglesia debe resolver sus situaciones. Y como dijimos en el sermón pasado, podríamos resumir esto en una famosa frase muy coloquial: la ropa sucia se lava en casa. Los corintios estaban llevando sus conflictos ante los incrédulos. Los corintios, acostumbrados a los tribunales, orgullosos de un derecho romano, estaban llevando todos estos problemas ante incrédulos. En los tribunales estaban peleando, estaban luchando. Y en el capítulo 6, versículo 7, Dios habla a esta iglesia y le hace un llamado cuando le dice ahí: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Este era un llamado a sufrir la ofensa. La Biblia nos llama a la humildad, a ceder. La Biblia nos llama a dar preferencia a los intereses de otros. ¿Por qué estaban llevando el asunto ante los jueces? Definitivamente en ellos había un corazón orgulloso que no estaba dispuesto a perder. Definitivamente entre ellos faltaba instrucción, y aquí el apóstol Pablo les instruye en por qué es que no debían hacerlo. Ya estudiamos los primeros 8 versículos y ahora vamos a ir al versículo 9 al 11, donde veremos 2 razones por las que la iglesia no debe llevar los problemas ante los incrédulos. Versículos 9 al 11, síguelo ahí en tu Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En términos generales, esta porción hace un llamado a la iglesia a observar su posición espiritual para ver la capacidad que Dios les había dado para resolver los conflictos. En términos prácticos, el llamado tiene que ver con observar esa posición respecto a la sociedad en la que se encontraban. Y en esta porción tenemos 2 razones por las que la iglesia no debe tratar de resolver sus asuntos ante los incrédulos. La primera de ellas, podemos llamar así, es porque ellos no recibirán el reino de Dios. Debemos recordar que la iglesia se formó porque Pablo predicó el evangelio. Y cuando vemos a la iglesia de Corinto y vemos problema tras problema, pudiéramos imaginarnos que estos tal vez no eran cristianos. Pero si ven en el capítulo 2, el evangelio que el apóstol Pablo llevó allá, en los primeros 2 versículos, notarán que esos versículos nos muestran que fue un evangelio bíblico.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En todo este capítulo 2, Pablo da testimonio de que los corintios realmente habían creído el verdadero evangelio. En medio de la oscuridad espiritual, la luz espiritual del evangelio alumbró los corazones de la iglesia y ellos fueron salvos. Sí, ellos eran salvos, ellos escucharon, ellos creyeron el evangelio. Espiritualmente fueron trasladados de las tinieblas a la luz. Espiritualmente se convirtieron en hijos de Dios. Espiritualmente fueron integrados al reino de Dios. Aquí surge la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es aquello que en el versículo 9 dice que los injustos no heredarán? Si vamos a los evangelios para tener una perspectiva más amplia del reino de Dios, podemos ver, por ejemplo, en el evangelio de Marcos 1:15. Observa ahí en tu Biblia que el evangelio de Marcos presenta el reino de Dios en un sentido presente. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios está ligado al evangelio. En el capítulo 10, más adelante, en el mismo evangelio, capítulo 10, versículos 14 y 15. Observen cuando el Señor habla acerca de los niños y dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Noten cómo la perspectiva presentada por Marcos es una perspectiva del reino de Dios aquí y ahora. Y si me acompañan a Lucas 17:21, pocas palabras, lo que dice Lucas es, el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se refieren entonces los evangelistas con esto? Ellos hablan del ámbito espiritual, del entorno espiritual en el presente en el cual los cristianos somos integrados como parte de la iglesia. El reino de Dios, podríamos decirlo, es la condición espiritual en la cual tú y yo nos encontramos por ser hijos de Dios. Somos integrados al reino a través del evangelio de salvación en Cristo. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz, reino de Dios. También podemos decir que esto tiene que ver con la manera como funciona el reino. Recuerden, por ejemplo, Mateo 6:33, simplemente recuérdalo. Buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, aquí y ahora, tiempo presente. Y todas esas cosas os serán añadidas. Es la manera en la cual funciona el reino de Dios entre nosotros, en un ámbito espiritual, obrando poderosamente a través de su espíritu en cada creyente, siendo utilizados dentro de la iglesia para edificación. Entonces, hablamos de un ámbito espiritual presente. Pero hay un aspecto futuro del reino de Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 10, porque ahí la palabra traslada nuestra vista hacia una ventana celestial. Y observen cuando dice dentro del Padre Nuestro, en esta oración modelo, dice una frase muy corta pero precisa: venga tu reino. Y eso habla del anhelo de un corazón, porque el reino de Cristo se ha establecido sobre la tierra, tiempo futuro. Si observan también, por favor, en Lucas capítulo 13, versículo 28, podemos notar otra porción, Lucas 13, 28, en donde al hablar acerca del reino futuro, dice a medio versículo: cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, ¿dónde? En el reino de Dios. En el reino de Dios. Es decir, allá en el reino podremos identificar a todos estos santos hombres del Antiguo Testamento y sabremos en ese momento que estamos en el reino.
Hay entonces una perspectiva presente espiritual y hay una perspectiva futura también espiritual. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Los injustos están fuera de ese reino. Están completamente fuera de ese reino. Ahora observen que este versículo 9 nos conecta con el versículo 1 del capítulo 6, porque cuando dice que los cristianos estaban llevando los juicios, dice, los están llevando delante de los injustos. Son los mismos injustos del versículo 9. Y en el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ellos están fuera del ámbito espiritual. Ellos no han recibido la luz de la salvación. Ellos no han recibido el amor de Dios a través de Cristo para ser salvos. Ellos no son hijos de Dios. Ellos no tienen la esperanza de ese reino el cual nosotros creemos que vendrá en un futuro. Y los corintios entonces estaban llevando estos asuntos hacia ellos. Y estaban presentándolos delante de ellos como si fueran personas capacitadas para resolverlo. Ellos no tenían conciencia de espiritual, del reino de Dios. Ellos no tenían una certeza de la justicia y la paz que vendrá con ese reino. Estaban llevando todos esos asuntos a personas que no entendían absolutamente nada del reino de Dios. No veían su vida a la luz de ese reino. Incluso en los versículos 1 y versículos 9 se les llama muy bien injustos. Es decir, eran personas no salvas, no habían creído el Evangelio, estaban plagados de pecados y maldad. Esas personas son inadecuadas para juzgar entre los creyentes. Ya en los primeros 8 versículos notamos cómo el apóstol Pablo llama su atención y les reprende. Porque, por ejemplo, en el versículo 4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y en el versículo 5, con palabras cortas pero profundas, les dice, para avergonzaros lo digo. Qué vergüenza que como iglesia, dice él, estén actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque los están llevando ante gente que está plagada de pecados. Y entonces lo que tenemos más adelante, en el versículo 9 y en el versículo 10, es toda una lista de 10 pecados específicos que la sociedad corintia practicaba. Tienes entre los versículos 9 y 10 lo que era el estilo de vida de los corintios. La palabra corintio llegó a significar una vida licenciosa y libertina, de manera que podrían decir que las personas que vivían en estos pecados corintianizaban. Era tal el desenfreno, tal la maldad, tal la promiscuidad, tal la perversión, tal la inmoralidad entre la sociedad corintia, que el apóstol Pablo dice, no es posible que ustedes lleven los asuntos allá. Y tenemos entonces una lista de 10 pecados, no vamos a enfocarnos en todos ellos, pero solo quiero que notes que los primeros 5 de ellos, en el versículo 9, son pecados de inmoralidad, pecados sexuales que dominaban sus vidas. La adoración de los ídolos en todo el imperio romano estaba ligada a las prácticas sexuales inmorales. La adoración de la diosa Afrodita requería relaciones sexuales con prostitutas que estaban en los templos y que eran pagadas para que los supuestos ofrendantes o los ofrendantes tomaran esas prácticas y creían que de esta manera entraban en una comunicación o una comunión con esos dioses. Todo esto se empezó a extender y, como vimos en el capítulo 5, se empezó a meter a la iglesia, fue una avalancha entrando a la iglesia y la misma iglesia estaba siendo desviada. Pablo entonces, como un padre espiritual, dice, no puede ser eso. Vean la cantidad de pecado que hay en la sociedad en la cual ustedes están. Y dice, estos primeros 5 tienen que ver con inmoralidad. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones. Está hablando de homosexualismo. Está hablando de gente con prácticas sexuales incorrectas. Está hablando de idolatría. Está hablando de lesbianismo. Está hablando de bestialismo. Esto era inadmisible para la iglesia. Dios ya había hablado sobre esto dentro de la ley. Allá en Deuteronomio capítulo 22, si me acompañan en sus Biblias, se van a dar cuenta que Dios habló de una manera muy precisa acerca de las prácticas de cada persona. En Deuteronomio 22, versículo 5, Dios dijo así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Noten eso. El mundo está defendiendo estas prácticas, ¿cierto? El mundo hoy se encuentra en una carrera por la libertad de expresión, por la libertad de género. El mundo está mostrando toda una vitrina de diversidad sexual. Sin embargo, dice Dios, esto es pecado. Los últimos dos pecados que vemos en 1 Corintios 6:9 tienen que ver con homosexualidad. Y esa palabra, nótenla, afeminados, está relacionada con lo que acabamos de leer en Deuteronomio 22. Es decir, Dios no acepta el intercambio de sexos. No es una cuestión de menospreciar a las personas o de no amar o no amarlas por su preferencia sexual. Es que Dios está diciendo que esto es pecado. Dios no está de acuerdo con los cambios de roles en el hombre y la mujer. Dios no está de acuerdo con la ropa unisex. Ahora tenemos esto muy común en las tiendas. ¿Y esto para qué es? ¿Para hombre o para mujer? Bueno, es que es para lo que sea. Y se lo puede poner a un hombre, se lo puede poner a una mujer, se lo puede poner a su perrito, para lo que sea. Es universal. Dios dice, esto no debe ser así. ¿Por qué? Él quiere definición clara de género. Él quiere definición clara de género. Los hombres se visten como hombres, las mujeres se visten como mujeres. Los hombres tienen corte de cabello de hombres, las mujeres tienen corte de cabello de mujeres. Él quiere que dentro de la familia y la sociedad los roles sean claramente definidos. Aquí es donde nos damos cuenta cómo Satanás está activo, ¿cierto? Porque no solamente está atacando a la familia, está atacando a la iglesia. Allá precisamente cerca de la iglesia en México y la iglesia remanente, hay otra iglesia a unas cuadras. Lamentablemente fuimos por ahí alguna vez después de unas conferencias y alguna de los hermanos que estaba por ahí pues puso ahí que estaba ubicado en la iglesia remanente. Y cuando otros lo vieron, oye, pero la iglesia remanente, ese es su logotipo, ese es como un logotipo de colores, como de arcoíris. Y cuando hermanos nos acompañaron, dijo, no, es que esa no es iglesia, esa no es la misma, esa es la iglesia remanente que está a pocas cuadras, pero es la iglesia remanente gay. ¿Cómo? Terrible, terrible, tremendo. Satanás está activo. Toda la sociedad actual está buscando distorsionar la sexualidad que Dios ha dado como una bendición desde el Edén. Y hay una gran influencia del mundo hacia la iglesia y debemos tener cuidado con esto. Entonces, Pablo les está diciendo, estás yendo con aquella persona, con aquel juez que es homosexual, con aquella persona que es fornicaria a resolver las situaciones para que en su mentalidad perversa pueda definir qué es lo que debes hacer como cristiano. ¿No suena a eso una locura? Pablo está instruyendo a la iglesia de Corinto porque toda iglesia necesitamos instrucción. Todos nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios dice en su palabra y en muchas ocasiones perdemos de vista eso porque no conocemos la palabra o porque tenemos poco tiempo en Cristo o en algunas ocasiones porque vemos otros intereses. Necesitas entender que lo que el mundo está viviendo hoy como
libertad de género, como matrimonios igualitarios, como una libertad de decisión, tiene que ver con el juicio de Dios. Es muy importante esto. Vayan por favor en sus Biblias a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25 al 27. Porque allá Pablo mismo está mostrando a la iglesia en Roma qué es lo que estaba pasando con aquellos que rechazaron el Evangelio. Versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Se les está pagando lo que merecen por rechazar el Evangelio. Esto es un juicio de Dios. Es verdad que en cierto sentido toda la humanidad iba en dirección hacia el despeñadero de la condenación. Y Dios en su gracia, a través de su Espíritu, es como alguien que está tratando de detener un poco a toda esa multitud que van a la muerte. Sin embargo, es como si en algún momento Dios dijera: hay algunos que prácticamente han sido entregados a su propia pecaminosidad, a las consecuencias de sus propios corazones. El juicio de Dios se está manifestando en nuestra sociedad de una manera muy clara. En los últimos 10 años, nuestras sociedades en el mundo se han desbordado hacia una inmoralidad sexual. Yo creo que ustedes lo han notado claramente en la calle, lo han escuchado en las noticias, lo han visto, cómo los gobiernos hoy están autorizando los matrimonios igualitarios, lo cual destruye el modelo, o intenta destruir el modelo de Dios revelado en su palabra. Y esto no es todo. Ahora la familia es atacada, el matrimonio es atacado, pero también la iglesia, porque no hace muchos años se ha aceptado que algunos hombres homosexuales sean ordenados como pastores. ¿Cómo puede ser posible eso? Si es tan claro ahí en la palabra, obsérvenlo. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿esos qué? No heredarán el reino de Dios. Necesitamos entonces tener nuestra mente centrada en la verdad bíblica. Y noten, si todavía quedaron en Romanos 1, que Dios ha establecido un uso natural. ¿Vieron eso? Es decir, no es de que la persona ya tiene fachada de hombre y nació con cromosomas XY, o no es que la persona nació con apariencia de mujer y tiene cromosomas XX, entonces tienen que hacer el cambio. No, Dios estableció claramente la genética de cada persona, y el ADN de cada uno está claramente definido. Los científicos no han podido hacer cambios a ese nivel actualmente. La persona o es hombre o la persona es mujer en su genética. Hay diversos factores por los cuales las personas son confundidas. ¿Cuántos no han estado esperando la niña, ya tienen 18 hombres, dicen yo quiero la niña, ahora al siguiente lo he visto de niña porque es niña, lo voy a hacer niña, y le vamos a poner sus vestiditos y a ver qué hacemos, y entonces eso distorsiona la mente y entonces comienza a desviar a la persona. Pero genéticamente Dios dice hay un uso natural, de acuerdo a su naturaleza. Pablo dice, toda esa gente que está afuera, está practicando estos pecados, está fuera del reino de Dios, no pueden llevar sus asuntos hacia allá. Observen conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 5, porque también allá les habla acerca de esto. Y dice, sabéis que
ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Es claro, cierto? No habrá gente homosexual que vaya al reino de Dios. ¿Y qué de los que nacieron así? Dicen por ahí. ¿Qué de los que nacieron así? Como he dicho, naturalmente Dios ha determinado hombres y mujeres. Y cada hombre y cada mujer debe ser criado, debe ser guiado de acuerdo a su genética. Y si tal vez hay mucha influencia ahí de la familia, o en algún momento se desvió y tuvo malas compañías, se metió en cosas que no debía hacer, entró a la homosexualidad, el venir a Cristo significa tomar el papel, la genética que Dios ha establecido. Y hay testimonios tremendos de hermanos que dicen: así me ves hoy, me ves como un hombre, sin Cristo yo era una mujer. ¿Cómo? Sí, porque mi mente había sido tan desviada, tan pervertida, tenía tan mala influencia que fui desviado, y ahora entiendo que Cristo me hizo un hombre. En Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. ¿Se dan cuenta? Dios no está de acuerdo entonces con prácticas sexuales inmorales. Él está esperando que cada uno de los cristianos tomen un papel, una función de acuerdo a su diseño original. Incluso dice ahí, regresando a 1 Corintios 6 versículo 18, 1 Corintios 6 versículo 18, el llamado para la iglesia era este: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo estaba también advirtiendo a la iglesia acerca de tener cuidado con la gente con la cual se involucraba. Y esto es algo muy importante. He escuchado algunos comentarios acerca de jóvenes que tienen amigos o amigas que tienen esta clase de prácticas. Y hasta dicen: ay, es que son muy buena onda, ¿no? Yo no me meto con sus prácticas, pero es que me encanta estar con la persona. Pues ten cuidado, porque dice muy bien el dicho: el que anda con lobos, ¿qué? Aullar se enseña. Es decir, debes tener cuidado. No puedes tener en estas personas, con estos pecados, a tus mejores amistades. Ojo con esto, no estamos llamando a una actitud de desprecio. Por supuesto que son personas necesitadas del Evangelio, personas a las cuales se les debe predicar, y esto hace que en cierta manera estemos cerca, pero solamente, como en palabras de Judas, solamente tratando de arrebatar sus almas del infierno, aún aborreciendo la ropa contaminada por ellos. Pablo entonces está haciendo este llamado, y para decirles: hay un juicio de destrucción que pende sobre los injustos. Ellos no pueden juzgar correctamente. Las llamas del infierno están esperando las almas de estos hombres. No puedes llevar los asuntos a ellos. Ya en el capítulo 2, versículo 15, dijo el apóstol Pablo que el hombre espiritual, capítulo 2, versículo 15, dijo que el hombre espiritual puede juzgar las cosas, ¿cierto? Puede tener un discernimiento porque puede ver a través de los lentes de la fe, puede ver a través de los lentes de la palabra. Y además, no solamente estas prácticas, si regresamos al capítulo 6, versículo 10, tenemos otros 5 pecados que definen la vida de estos injustos. Son pecados relacionados con los placeres de la vida y el dinero. Míralos ahí. Ellos roban, ellos buscan negocios fraudulentos, ellos aman hablar con groserías, ellos son estafadores, y dice enfáticamente al fin del versículo 10, no heredarán el reino de Dios. Estamos en una sociedad
donde una de las maneras muy claras de poder ver un corazón transformado es esta: la manera en que hablas. La manera en que hablas. Es una manera clara. ¿Por qué? Porque hoy es tan fácil hablar con palabras groseras, ¿cierto? Es tan fácil, y a veces no tiene que ver con decirlas a alguien, a veces tiene que ver con la misma vida. Algo pasa, alguien se atraviesa, algo se olvidó, pamplinas, recorcholis, ¿no? Y salen intropelios de nuestra boca y hasta se acortan, ¿verdad? Ya la sociedad ha hecho algunas frases, ¿no? ¡Chin! ¿No? Y los que somos de generaciones pasadas, chicos, sabemos que esos acortamientos son unas frases kilométricas que ni se las imaginan y que son una grosería. Entonces, como alguien dijo, no hables de esa manera. Las palabras salen de tu corazón, y si en tu corazón está Cristo, no creo que Cristo hablara con esas palabras. Estamos en una sociedad con estas características. Definitivamente nos encontramos alrededor, o con gente alrededor, que tiene esta clase de pecados. Esto está afuera y escucha, está buscando entrar a la iglesia. Allá en Romanos mismo, capítulo 1, versículo 29, en Romanos 1, 29, cuando se habla acerca de la sociedad, dice la palabra que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros estamos contentos con que nuestros hijos vayan y sean los mejores amigos de personas así, o que nuestros amigos sean personas incrédulas. Debemos tener mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado. Somos parte de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y no significa que nos apartemos completamente del mundo, pero sí significa que mantengamos una distancia. Así como cuando tú vas manejando en tu coche y llevas las manos en el volante, y las leyes de tránsito dicen que debes tener una distancia de por lo menos 3 metros del coche de adelante. Bueno, eso en la Ciudad de México creo que sería imposible, pero aquí tal vez puede ser imposible porque no estamos considerando esa distancia. Al menor frenón del coche de adelante, ¿qué sucede? Chocamos. Y así sucede en la vida cristiana. Es la razón por la cual aquí se nos hace este llamado: ten cuidado, no te involucres, no tengas una relación estrecha, cercana, y mucho menos te quieras casar con alguien de ese ámbito. No recibirán el reino, no lo esperan, no lo anhelan, no lo recibirán. Esto es sinónimo de condenación, ¿cierto? Observa conmigo allí en Mateo 25, versículos 31 al 46. Mateo 25, recuerdas, esto es como una ventana al futuro, una ventana al reino de Cristo, al juicio de las naciones. Y en Mateo 25 dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿A quiénes va a poner a la derecha? A las ovejas, dice el versículo 33, y les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Todos los santos van a ir a ese reino. Santos del Antiguo Testamento, santos del tiempo de Cristo, santos del Nuevo Testamento, santos del tiempo de la iglesia, santos de la tribulación.
todos aquellos que no recibieran en su frente la marca de la bestia. Todos los que creyeron en Cristo irán a ese reino. Ese es el reino milenial prometido para Cristo y los santos, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 5, vendrá el Señor con todos sus santos ángeles y establecerá su reino. Apocalipsis 20, por 1000 años. Pero ¿qué sucede ahí? En este juicio de las naciones que nos revela Daniel, que va a durar 45 días. Durante 45 días el Señor va a estar juzgando a las naciones, que habrá otro grupo. Y vean por favor conmigo en el versículo 40. Les dirá versículo 41, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vean eso, esto es serio, ¿se dan cuenta? Es serio, porque ahí dice en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a qué? A la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Hay entonces dos condiciones completamente distintas entre una persona incrédula y entre una persona creyente. Por eso es que la Biblia, 2 Corintios 6, dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque te andas metiendo en terreno peligroso. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Bueno, Dios es tu Padre. ¿Te quieres unir con un incrédulo, con una incrédula? ¿Con quién te quieres emparentar? ¿Quién va a ser tu suegro espiritualmente? Algo serio, ¿cierto? No puedes llevar asuntos de la iglesia afuera. Ellos están incapacitados, no tienen el Espíritu Santo, no pueden discernir, incluso no tienen su mente puesta en las cosas de Dios. Una persona incrédula diría: esto que tenemos aquí a un lado es un árbol de ciruelas. Es un tronco con ramas que está plantado en una jardinera. Es todo. Y le dices: ¿puedes ver algo más? ¿Puedes notar algo más? Pues que de ahí se saca la madera. Algo más, bueno, que ahí los pajaritos hacen sus nidos. Algo más, trata de reflexionar un poco más, vea la profundidad. Bueno, que por el medio del tronco corre la savia ahí que le da vida a las ramas. ¿No puedes ver nada más? No puedo ver nada más. ¿Qué ves tú? Yo veo la creación de Dios, veo un árbol que por gracia y misericordia de Dios fue plantado en ese lugar para ser de bendición y mostrar el poder, la belleza, la perfección de Dios en la naturaleza. ¿Cierto? Ellos no tienen el Espíritu, ellos no tienen su mente puesta en las cosas de Dios. Algunos están cerca de ti, algunos están hablando de los asuntos, pero ellos no tienen discernimiento. ¿Qué pensarías de tomar, por ejemplo, un caballo y sacarlo del establo, ponerle un mantel, sentarlo, ponerlo cerca de la mesa y darle un tenedor y un cuchillo para que coma del plato? Imposible, ¿cierto? ¿Qué pensarías de tomar un gusano de la tierra y tratar de ponerle unas alas de papel y aventarlo para que vuele? Imposible. De la misma manera, un incrédulo no puede discernir las cosas espirituales porque no ha creído en Cristo. No ha recibido, no está en el reino. En segundo lugar, continuemos ahí en el versículo 11. En segundo lugar, ¿por qué es que la iglesia debe resolver sus asuntos? Noten por favor la frase en el versículo 11. Y esto erais algunos. Noten el tiempo pasado. Llegar a la iglesia de Corinto no era llegar a un museo de héroes espirituales. No, era como llegar al área de recuperación de un hospital de inmorales. Todos los que estaban en la iglesia de Corinto estuvieron graves, enfermos, a punto de morir, pero por la gracia de Dios mejoraron. Con el evangelio de Cristo sus almas sanaron y fueron salvados. Ya no estaban en peligro. Algunos no quieren venir a la iglesia porque
ven a gente que tuvimos un pasado pecaminoso, ¿cierto? Mira, allá está el mano suelta, ¿no? Mira quién está aquí en la iglesia, y mira lo que fue, y mira, allá está el 1000 mujeres, ¿no? Y mira, ahí está en la iglesia. Sí, es verdad, todos nosotros no estamos aquí porque hayamos vivido una vida de justicia y perfección, ¿cierto? Estamos aquí porque tenemos un pasado pecaminoso. Yo no quiero que me pregunten mis hijos de mis primeros 19 años de vida. No quiero que me pregunten para no contarles una película de terror. Y así yo creo que cada uno de nosotros hay áreas, hay pecados, hay cosas que quisiéramos prácticamente borrar de la película, ¿cierto? Porque Él fue nuestro pasado. Y esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo, y a lo cual nos quiere llevar a conciencia. Estos 10 pecados anteriores, esto erais algunos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es gente pecadora, salvada por gracia, en proceso de purificación, ¿cierto? Eso es la iglesia, eso es toda iglesia. Y si vamos a la iglesia de Puebla, y si vamos a la iglesia de Toluca, y si vamos a la iglesia de México, así es la iglesia. Solamente el remanente sí son todos perfectos, ¿verdad, hermano? Pero así es la iglesia. Así es la iglesia. Es que yo no quiero ir porque hay pura gente hipócrita ahí. Pues vente, vamos a hacer más. Todavía tenemos una silla vacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros somos personas que en otro tiempo pasado éramos así: mentirosos, avaros, inmorales, mal hablados. Debemos entonces ser conscientes de esto. Pero quiero que noten otra vez el tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Eso ha quedado atrás. Mira conmigo, por favor, al apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Estos pasajes son hermosos porque nos hacen recordar, pero nos ponen una barrera en cuanto a nuestras vidas. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3: baste ya. ¿Ven eso? Me encantan esas palabras. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué dice? Ya párale a tu fiesta, ya olvídate de Egipto, ya deja las cosas, ya esa hilacha ya tírala a la basura, ya no le des más vuelo, ya no es para un cristiano. Y dice en el versículo 4: a esas personas les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. El cristiano tiene una lucha en la cual está dejando ciertamente cosas del pasado, y vienen a la mente algunos pensamientos, pero dice el apóstol Pedro: baste ya, es suficiente. Basta de cortar orejas, dice él, con las dagas. Basta de negar al Señor. Ahora tenemos que vivir en la vida de santidad. Ha quedado atrás no más esa clase de vida, no más esos deseos, no más ese estilo de vida inmoral, no más ese pecado. Segunda de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Esto es enfático: nueva criatura es. ¿Recuerdas ese pasaje, Efesios 2:8, tan conocido? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero mira, escucha: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué? Buenas obras. Creados para buenas obras.
Así, para eso nos llamó Dios, para buenas obras. Pablo entonces está llamándoles a que sean conscientes de esto y pone al final del versículo 11 palabras que hablan de la condición espiritual. Miren lo que dice ahí: esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Y esto es glorioso, porque son tres palabras que apuntan a la salvación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa eso? ¿De qué hemos sido lavados? En Juan capítulo 13 el Señor habló sobre esto. Y Él les dijo a los discípulos: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro, el impulsivo Pedro, el vengativo Juan y Jacobo, que querían que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos. Sí, el que está lavado, dice, solo necesita lavarse los pies. El cristiano es uno que fue lavado por la obra de salvación a través del Espíritu. En la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, si me acompañan ahí en sus Biblias, se van a dar cuenta que esto fue una obra maravillosa de Dios. En Tito 3, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra esto: nos salvó, mira, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mira, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta cómo es que como cristiano ya no piensas de la misma manera? ¿Te has dado cuenta cómo cambió tu manera de pensar, tus hábitos, tus deseos? ¿Cómo ahora llegan otros y te dicen: ¿qué pasó? ¿Vamos a ir allá, a la oficina? No, ya no. ¿Cómo que ya no? ¿Que ya eres mandilón? ¿Ya no te dan permiso? No, es que ahora soy cristiano. Y este cambio de deseos, cambio de pensamientos, es la obra, es un lavamiento. Es una obra del Espíritu Santo. Dice ahí también en la palabra acerca de esta obra, acompáñame por favor, Efesios 5:26. Efesios 5:26. Observa por favor cómo es que la obra de lavamiento es vista en la palabra para los creyentes. Efesios 5, versículo 26. No nos hagamos, perdón, ese no nos hagamos es otro versículo. Efesios 5, versículo 26. Muy bien. Ahora sí, dice que la iglesia, que Cristo se entregó a la iglesia para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ni cuenta te diste tal vez, pero cuando vino el Evangelio a tu vida, vino como un cubetazo de agua espiritual que te lavó completamente. Que hubo cosas que Dios en ese momento te quitó. Ya no pensaste lo mismo acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida eterna, acerca del infierno y acerca de ti mismo. Fue un lavamiento. Y eso es lo que dice Pablo: ustedes ya han sido lavados, ya son salvos. Cada cristiano es lavado por el Evangelio. Cada cristiano fue limpiado en su corazón de toda religiosidad, de la fe en San Judas Tadeo, de la confianza en San Antonio, de todos los santos, todas las vírgenes. Todo eso ya se quedó allá. Y tal vez tardaste algunos días en quitarte tu escapulario y en tirar tu rosario, pero finalmente dijiste: nueva criatura soy, ya soy cristiano, Dios me lavó de esas cosas, no necesito todos esos rituales, ¿cierto? De ahí venimos muchos de nosotros, la mayoría de nosotros. Muchas veces Dios está recordándonos lo que somos, y ese es el recuerdo que debemos tener hoy. No se te olvide que eres cristiano. Vayas donde vayas, convivas con quien convivas, no se te olvide que eres cristiano. Es un excelente consejo para tus hijos. No te olvides que eres cristiano. La manera en que hablas, la manera que actúas, la manera que te comportas es muy importante en tu vida cristiana. Ya habéis sido lavados. ¿Cuántas de ustedes no están contentas de utilizar utensilios en la cocina que están limpios? ¿Sí o no?
Cuando ven un sartén limpiecito, dicen, este está bueno para hacer la carnita en chile. ¿Pero qué? ¿Tomarías una olla sucia con grasa pegada para usarla para la comida de tu familia? Creo que no. Dios dice espiritualmente, ya habéis sido lavados. Y ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ser lavado cambió tu vida, pero ser santificado es cambio de capacidad. Ahora puedes vivir en santidad. Ahora puedes ser una persona que no hable con groserías. Puedes ser una persona que ya no se entregue al vicio. Puedes ser una persona que ya no sea promiscua. Puedes ser una persona que solamente vea y escuche cosas que edifican su vida. Si eres cristiano, si eres cristiana, ahora el Espíritu Santo ha venido en ti. Y el Espíritu Santo es una de las personas de Dios que te da poder, dice allí en 1 Corintios 12, que es como la dinamita que te energiza y que te comienza a mover. Y en algunas ocasiones, tal vez en domingo dijiste, es que no tengo nada de ganas de congregarme, no tengo nada de ganas de leer mi Biblia, pero algo en mí me dice, te levantas y vas a congregarte. Te levantas y lees tu Biblia. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, capacitándonos para vivir en santidad. En algunas ocasiones tenemos problemas con esto porque queremos que el caballo se siente en la mesa y actúe como persona. Pero miren, el caballo es caballo y la persona es persona. La persona naturalmente se va a sentar a la mesa y va a utilizar los cubiertos. El que es cristiano va a buscar la santidad. En algún momento se va a tropezar, se va a dar de golpes ahí en la espinilla, pero se va a levantar, se va a sobar y va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es Dios viviendo en ti. Cristo viviendo lo que ahora tú eres. Ahí Pablo entonces les estaba diciendo a ellos, ustedes ya son santos. Vean el capítulo 1 ahí de 1 de Corintios. Vean cómo dice en el versículo 2. Véanlo, ahí está. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A poco los corintios con todas esas actitudes eran cristianos? Sí, pero por eso es que Dios les está llamando a ser personas santas. Esta es la nueva condición para adorar a Dios. Antes creíamos adorarlo a través de una religión, pero estábamos equivocados. Éramos como aquellos endemoniados, poseídos por Satanás, pero una vez que fueron liberados, ¿recuerdas? Estaban en su sano juicio, arreglados y sentados, comportándose como debían. Así ahora el cristiano. Y finalmente, vean esta última frase en el capítulo 6, versículo 11. Ya habéis sido justificados. Y esto es maravilloso. Ser lavado cambió tu vida. Ser santificado cambió tu capacidad. Y escucha, ser justificado cambió tu posición delante de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Ahora eres nueva criatura. Ahora eres una persona salva. Ahora ya no hay nada que debas temer porque tienes en Dios a un Padre. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice una frase maravillosa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabes cuál es la mayor bendición que podemos experimentar como personas justificadas, como cristianos? Esa. Tenemos paz. Paz con Dios. ¿Qué significa eso? Mira conmigo ahí en Romanos capítulo 5, si fuiste allá en el versículo 1. Bueno, ahora mira conmigo el versículo 9. Observa, ¿qué significa tener paz con Dios? ¿Qué significa eso? Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pensamos en que ser cristianos es ser salvados del infierno. Que ser cristianos es principalmente ser salvados del diablo. Que ser cristianos es principalmente ser salvados de la religiosidad, ser salvados de la perdición, ser salvados de los vicios. Pero escucha esto, salvos de la ira. ¿De quién?
de Dios. Éramos culpables ante Dios, enemigos, pecadores, condenados al infierno por nuestros pecados. Nuestra vida pendía de un hilo de gracia. En cualquier momento podríamos haber caído al lago de fuego, si no era por la misericordia de Dios, hasta que nos salvó, no por obras, sino por su pura gracia en Cristo, y nos salvó de Él mismo, de su ira, que su ira fuera descargada sobre nosotros. ¿Cómo pudo ser posible esto? ¿Cómo puede ser que un hombre pecador sea salvado de la ira justa de Dios por sus pecados? Solamente cuando alguien se interpone, cuando alguien recibe el castigo. Y hubo un hombre en una cruz que recibió ese castigo por ti y por mí. La ira de Dios fue descargada sobre él. Durante 3 horas fue separado del Padre. Fue abandonado de la relación perfecta del Padre perfecto. Y durante esas 3 horas, ahí Cristo pagó por tus pecados en esa cruz. Y recibió en él el castigo que merecías tú y yo por toda una eternidad en el lago de fuego. Ahí Cristo tomó nuestro lugar y con su muerte nos dio vida para que Él entonces nos otorgara el perdón a través de su Hijo. Ser salvo no es repetir una oración. Ser salvo no es asistir a una iglesia. Ser salvo no es entender una doctrina. Ser salvo significa dejar tu vida de pecado, un corazón renovado, una mente transformada, una vida rescatada y un corazón vivificado. Eso es ser salvo. Ser salvo es escapar de la ira justa de Dios, la cual cada uno recibiríamos en el infierno. Y la última pregunta que queda ante todo esto es: ¿eres una persona justificada? ¿Eres una persona santificada? ¿Eres una persona lavada? Si es así, gloria a Dios. Y si no, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día en que tu corazón, enfrente de Dios, puede reconocer los pecados, confesarlos y pedir perdón. Hoy es el día en el cual puedes voltear a la cruz. Es el día en el cual puedes caminar al Gólgota y postrarte a los pies del Señor y pedirle perdón y suplicarte que te lave, que te santifique, que te justifique. Da tu vida evidencia de que has sido salvado. Da tu vida evidencia de que ahora eres nueva criatura. Padre, te damos gracias por esta tarde, por la bendición que nos das de meditar en tu palabra y de ser expuestos a ella, porque mientras nos adviertes acerca de nuestros asuntos y la manera en que nosotros debemos resolverlos, al mismo tiempo nos haces un llamado a examinar nuestros corazones. Y esta tarde queremos pedirte, Señor, y te ruego que tu Espíritu muestre a cada una de las personas que están aquí si esta obra espiritual ha sido hecha en sus vidas. Y te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos que tal vez adoptando una religión, aprendiendo un lenguaje, solamente han tomado el cristianismo como una costumbre. Que incluso sus vidas se pueden ver estériles, sin servicio, con una congregación y un discipulado pobres. Que incluso tal vez sus vidas se puede notar una inmoralidad. Te suplico, Señor, que en tu gracia redargullas y les hables de su necesidad y les muestres que necesitan voltear a la cruz. Y te damos gracias, nuestro Padre,
porque también aquellos que nos ha salvado por la fe en Cristo, podemos voltear hacia atrás, un poco a ver lo que era nuestro antiguo Egipto, y podemos ver que ha quedado en el pasado. Y te damos gracias, Señor, porque no ha sido por nuestras obras, no ha sido por nuestros méritos, porque hemos reconocido que por nosotros merecemos la condenación, pero en Cristo Jesús hemos sido lavados, santificados y justificados. Gracias, Padre, porque has hecho esta obra maravillosa en nuestras vidas, y que todo esto sea para tu gloria cuando la iglesia vivamos en santidad y obediencia a ti. Padre, concédenos la gracia para vivir de acuerdo a tu palabra y no llevar nuestros asuntos, no llevar nuestros problemas ante personas que no ven. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.